Bueno, pues nada más de recordarme todo lo que he predicado ya me volví a cansar. Sí. ¿Cómo están, iglesia? Bien. He predicado a las carreras hoy, pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy bendecido de contar con la amistad de sus pastores, en verdad de Melqui, de su esposa, del pastor Jaime Cisneros, de su esposa. En verdad me siento muy contento de estar en medio de ustedes, y yo creo con todo mi corazón que Dios quiere hablarnos algo. ¿Sí? ¿Cuántos tienen la expectativa de que Dios nos puede hablar hoy? Amén. Ok, mira a la persona de junto y dile: vamos a escuchar a ver qué nos dice este hombre. Vamos a juzgar todo lo que nos dice y lo vamos a poner en práctica, ¿sale? Abre tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 10. Bueno, pues creo que por ahí ya nos han presentado. Venimos de la ciudad de Jalapa. ¿Cuántos conocen Jalapa? Ok, así es el cielo. Las personas que vayan a Jalapa, así va a ser el cielo. Las que no han ido, las invitamos que vayan, son bienvenidas. Y bueno, pues somos un matrimonio. Aquí están dos de mis hijos. Es mi hijo mayor, él es Isaac. ¿Podrías levantar tu mano, Isaac? Él es Isaac. Y mi hija Zoé, la más hermosa del mundo. Y mi esposa, tenemos 20 años de casados, 20 años soportando a mi esposa. Ha sido una labor muy difícil, pero yo creo que ella es la que más me ha soportado. Estamos felizmente casados por 20 años. Ha sido una gran bendición este viaje para nosotros. Nos sentimos muy en paz, nos sentimos muy bendecidos. Y bueno, pues cuando ustedes vayan por Jalapa, allá tienen una familia y una iglesia donde llegar. ¿Sale? Pero vamos a la palabra de Dios. Realmente me salí, ni me despedí de los hermanos, les dije: ¡ay, oran! Y salí corriendo de allá de Amistad Sur, creo. Y vengo llegando. Yo pensé que iba a llegar a desayunar, pero si pueden traerme unos taquitos, aquí me los voy comiendo, aquí vamos haciendo tiempo. Ok, Hebreos capítulo 6, verso 10. ¿Estamos todos ahí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, te doy las gracias por todos estos días donde tú has estado, Señor, y tu Espíritu Santo nos ha hablado. Yo te pido, Señor, que me des las fuerzas, la voz, Señor, la unción, la sabiduría, la elocuencia para predicar tu palabra. Y a mis hermanos, Señor, danos la capacidad de abrazar y de entender lo que tú nos quieres decir. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta escuchar al apóstol Pablo decir esto. Hebreos, aunque no tiene escritor, se cree que fue el apóstol Pablo, y yo doy un voto de esto. Yo creo que lo escribió el apóstol Pablo, pero me encanta cuando dice que Dios no es injusto para olvidar. Y todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor, y todo el trabajo de amor que mostramos en la obra del Señor, y todo lo que servimos a los santos, a los hermanos, y aún le seguimos sirviendo, el apóstol Pablo dice: pero yo deseo que este deseo no termine aquí, que no solamente sea momentáneo, que no solamente sea por un tiempo, que no solamente sea algo que esté pasando en sus vidas, sino que esto se mantenga hasta el fin de sus días.
En otra porción de la escritura, en Hebreos 11, habla y dice el apóstol Pablo, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cuando habla acerca de correr la carrera, me encanta cómo refiere a esta porción de la escritura de cómo es como si fuera una carrera en nuestras vidas. Y lo menciona como si fuera un maratón. Y todos aquí, no sé si alguien ha corrido un maratón que esté en medio de nosotros. Sí, usted, hermano, ¿alguien más? Usted también, wow, ¿quién más? Como ustedes verán, yo no he corrido nunca un maratón, ni lo correré. Pero el apóstol Pablo estaba hablando y refiriendo la vida del cristiano como si fuera algo que tiene que ser una carrera. Y yo me acuerdo cuando yo leí esto, yo tengo amigos que corren, pero yo me metí a internet y puse, ¿cuáles son los motivos por los cuales alguien no termina un maratón de 10 kilómetros o de 5 kilómetros? Y encontré que uno de los motivos mayores por los cuales alguien no termina una carrera como un maratón es, yo dije, no, pues porque se cansó, porque no, ¿saben por qué fue? Porque nunca determinó terminar la carrera. O sea, sé que hay mucha gente que corre la carrera, un maratón, sin la idea de terminarlo. ¿Sabes qué dicen? En el momento que me canse, me salgo y ya. Y tú cuando escuchas eso dices, ¿cómo? O sea, te preparas, te alistas, te entrenas y todo, y dices que en el momento que te canses, te sales y ya. Y a mí siempre se me ha hecho increíble pensar en eso. Digo, pero en el cristianismo hay mucha gente que lo vive así. Hay mucha gente que no tiene en su mente terminar la carrera en Cristo. Solamente corren la carrera, voy a decirlo así, como hasta que yo quiera. Pero en el momento que yo me canse, en ese momento yo me salgo de la iglesia. En el momento que me exijan servir más, en ese momento dejo la carrera. En el momento que me digan de diezmar, de ofrendar, en ese momento yo me salgo. En el momento que el pastor no me salude y me hagan fuchi, yo me salgo. Y cuando tú oyes esto dices, wow. El segundo motivo por lo cual una persona deja un maratón, vamos a suponer de 10 kilómetros, dice que es por la ropa o por la vestimenta que trae. O sea, que si trae unos zapatos malos o ropa que no le ayude para correr la carrera, es una persona que se va a cansar o se va a lastimar y se va a salir de la carrera. Sí, esto es lo que el apóstol Pablo dice, despojémonos de todo pecado que nos asedia, que nos acecha, que está cerca de nosotros. Dice, despojémonos de eso. Y así hay muchos cristianos que empezamos a correr la carrera, pero nuestros pecados no nos permiten continuar, porque el pecado lastima, el pecado hiere. ¿Sí están conmigo hasta aquí? Y yo me doy cuenta cuando Dios dice, o sea, está hablando Hebreos y está diciendo, porque Dios no es injusto por olvidar la obra que ustedes han hecho, el trabajo de amor que ustedes han mostrado hacia su nombre. Dice, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Y la tercera causa por la que una persona puede dejar un maratón es porque no midió sus fuerzas. Escucha esto, no midió sus fuerzas y corrió y se cansó, se agotó y entonces no equilibró esa parte y dejó todo. Y ya no pudo continuar. No es de que ya no quisiera, sino que ya no pudo continuar. Y esto es lo mismo en la fe cristiana. Hay gente que tú escuchas, dices, no, yo antes predicaba, no, yo antes dirigía la alabanza, yo antes cuidaba niños, los niños de la hermana Salatosa, esos niños yo cuidaba, no hombre, yo antes como hacía para la obra del Señor, no hombre, yo como... Pero dejé de servir porque la familia es primero, hay que cuidar a la familia y yo descuidé mucho a la familia porque entonces yo iba y mi esposo se enojaba y me decía, ¿pero por qué vas? Y yo le decía, pues porque tengo que servir. Y tú de repente escuchas hermanos que dicen eso y tú dices,
Claro que la familia es primero. El enfoque de mi esposa y mío es de que mis hijos son lo principal. Pero eso no significa que esté peleado con servir a Dios o que yo no termine mi carrera creyendo en una fe y en una paciencia para heredar las promesas de Dios. Y el cristianismo no se trata de ir corriendo muy duro, pero tampoco se trata de ir muy lento. Se trata de tener fe y paciencia para heredar las promesas que Dios nos quiere dar. Ahora, hay una parte aquí, la fe y la paciencia tienen que ir juntas, porque si no van juntas, nadie puede accesar a las promesas de Dios. ¿Vamos hasta aquí? Ok, Hebreos capítulo 10, verso 36. ¿Sí estamos, iglesia? ¿Sí? Ok, ¿no están cansados? O nada más yo estoy cansado. No, ¿verdad? Todos estamos bien. Sonríele a la persona de junto y dile, escucha a este gordito. Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia. Dile al de junto, ahí te hablan. No, pero dile con autoridad, con unción, dile, ahí te hablan, tú que eres bien impaciente. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Ahora, en las iglesias, amados, hay unas personas que tienen mucha fe. Yo conozco gente en la iglesia que tiene una fe desbordante, una fe que arrasa, una fe que te bendice, una fe que tú dices, wow, qué persona de fe, pero no tiene paciencia. Y hay personas que son pacientes, que están en la iglesia por muchos años y están conviviendo y tienen una paciencia que tú dices, así como mi hermano Jaime que maneja con una paciencia. ¿Cuándo fue? El viernes. Me iba yo durmiendo. Me quedé dormido en un momento y dije, venimos tan después. Yo manejo durísimo. Yo manejo todo el tiempo, pero a una velocidad rayo. Y yo decía, wow, el pastor Jaime me está poniendo un ejemplo de paciencia sobrenatural. Sí, nos rebasaron 2 personas que iban caminando. Pero ese no es el tema, amados, no se desvíen, no estén echando relajo, estamos hablando serio. Hay personas que tienen fe y hay personas que tienen paciencia. Pero tienen que juntarse las dos. Miren, yo creo con todo mi corazón que si tú no tienes paciencia, aunque tengas mucha fe, las cosas te van a desanimar muy rápido. La fe y la paciencia es un equilibrio entre la carnalidad y lo espiritual. La paciencia tiene que matar tu carne. La paciencia te obliga a matar tu carne, porque hay gente como yo, o a lo mejor hasta como su pastor, que queremos todo ya. Yo todo el tiempo estoy ahí en la iglesia, no, hay que levantar esto, hay que ponerlo esto, y yo les digo, ¿cómo a qué horas terminaremos? Y ya todos me voltean a ver, no, pastor, pues yo creo que como varios días, no, hoy no dormimos, amanecemos trabajando. Y ya todos siento que se desmayan así, siento que se van a morir. Y ya luego vienen con mi esposa y le dicen, pastor, es que su esposo no se cansa. Y que yo quiero todo rápido. O sea, para mí tiene que ser rápido. Sí tengo fe. Tengo mucha fe. Le creo a Dios fácilmente. Yo cuando empecé en el ministerio, una vez recibí una palabra profética de una profeta donde dijo, tú vas a ser como esos 3 valientes de David, que en cuanto el rey desee algo, tú vas a salir corriendo a conseguirlo. Y yo apenas percibo algo que Dios quiere hacer, Melqui, y salgo corriendo. Y mi esposa luego me dice, los que están alrededor de mí, ya te habló Dios algo, ¿verdad? Ya te dijo Dios algo, ¿verdad? Pero soy muy impaciente. Y las promesas se heredan con paciencia. Hay gente que nunca la sacas de nada de lo que hace. Puede ser metódica, 40 años de su vida, pero nunca tiene fe para accesar algo. Yo voy al Oxxo y ¿deberían de abrir la segunda caja del Oxxo? ¿Me entienden? Deberían de abrir la segunda caja. Estoy en el banco formado para hacer algo y nunca falta que digan,
Los cuentavientes hagan esta fila para que pasen rápido. Yo ahí formado, yo me voy a hacer cuentaviente de este banco. Y tengo tarjetas y creo que en todos los bancos para no formarme. O sea, yo quiero pasar rápido, yo quiero accesar rápido, yo quiero comer rápido. ¿Me entienden? Yo quiero hacer las cosas rápido. Pero Dios tiene que tratarme porque no tengo paciencia. Miren, es como en la comida. Las hermanas mayores me van a dar la razón. Pero, ¿qué tiene que ver una Maruchan de camarón que trae dos nada más? Una Maruchan que la calientas en el microondas, que le echas salsa Valentina y un limón ahí, todo lo aprietas y ya, órale, cómetelo. ¿Esa es comida? No. Con un chilatole con verduras así de pollito, con pico de gallo, salsa y tortillas a mano, ¿me entienden? El mole que antes lo preparaban de una manera artesanal, no sé cuántos chiles, chocolate y cacahuate y nueces, no sé qué tanto. Era una brujería casi lo que te comían. Pero todo eso, amados, las hermanas o la gente lo preparaba con un amor y una dedicación. Y siempre lo que está mezclado con paciencia siempre va a ser más bueno que lo rápido. Un hombre, una mujer, cuando esperan los tiempos de Dios para casarse, dice la Biblia que todo es hermoso en su tiempo. Y yo siempre he querido accesar a todo fuera de tiempo. ¿Me entienden? O sea, yo luego a los músicos les digo, se te fue el tiempo, ¿verdad? Eres bien impaciente. O sea, el de la batería, ay, dale. Y ese tono ni iba, la guitarra, y dale. O los que cuando están cantando un coro, ¿no les ha pasado? Que están cantando un coro y tú entras antes y ya, ay, Señor. Muchas veces así vivimos nuestra vida. Entramos fuera de tiempo y rayamos lo que pudo haber sido perfecto de parte de Dios. Yo tengo una hija de 8 años y yo creo que un día va a ser mamá, pero va a ser en su tiempo. Número 1, porque si es antes la mato, y número 2, no es correcto, me explico. Todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene un cumplimiento. Pero si tú y yo aprendemos a tener paciencia y fe, tenemos las promesas y la herencia de Dios en nuestras manos. ¿Por qué no das un aplauso fuerte a Dios? Muchas veces yo he oído prédicas del aceleramiento de los tiempos. Tú pones en internet aceleramiento de los tiempos, profeta fulano de tal, y tienen 10,000 vistas. Y pon prédica de la paciencia y tiene 4 vistas. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque toda la gente quiere que se aceleren los tiempos. Ahora, yo creo en el aceleramiento de los tiempos cuando tú ya estás procesado. La paciencia es para que tú te proceses, algo se procese dentro de ti y tú puedas acelerar los tiempos en algún momento. Hay un momento de rompimiento, hay un momento donde Dios te va a exponer, hay un momento donde Dios te va a llevar, pero va a ser hasta el momento que tú aprendas a disfrutar el destino, no tanto el final. Si tú aprendes a disfrutar el trayecto, vas a poder disfrutar el fruto. Voy a poner un ejemplo. La gente que trabaja por dinero y no disfruta su trabajo, va a ser la persona más infeliz de la vida. Ahora, muchos de nosotros trabajamos por dinero, es verdad, pero Dios ha creado el trabajo, escucha, porque el trabajo, imagínate, Dios puso a Adán a trabajar antes de que hubiera que pagar renta, luz, internet, hijos. O sea, yo digo, si yo no tuviera hijos, si no tuviera que pagar renta, luz, ¿no trabajaría? ¿Aquí? Ahora, dijéramos, no, pues tenía que trabajar para comer. Había tantos árboles, amados, que aunque no trabajara 10 eternidades, no hubiera tenido tiempo de comerse todos los frutos de los árboles. ¿Me entiendes? ¿Qué sentido tenía trabajar? El trabajo forma. El trabajo te hace persona sana.
Si aquí hay personas que no trabajan, yo quiero decirte que estás propenso a enfermarte. Si tú no eres una persona de trabajo y de diligencia, estás propenso a vivir una vida mediocre y enferma, tanto física como mentalmente. La ociosidad es el mayor mal que tenemos en este tiempo. En Hebreos dice, no se hagan ociosos, hay que trabajar. Pero si una persona solamente piensa en el dinero o en la manera de obtener dinero en su vida, va a ser una persona que va a terminar muy mal. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La prostitución se creó por el dinero. Hay gente que se va a vivir a otras ciudades por dinero. Hay gente que se va a vivir a otros países por dinero. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo. Estoy diciendo que si ese es tu móvil, tú vas a terminar diciendo esto: no me importa qué tenga que hacer con tal de tener dinero. Y Dios es diferente. Lo que tú hagas te va a procesar y la recompensa va a ser que tú tengas dinero en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Salomón habla y habla muy claramente con respecto a esto. Dice en la palabra de Dios que es un don de Dios disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Y hay gente que quiere disfrutar sin trabajar. Y es al revés. El dinero no está creado para nuestro deleite solamente. Muchas gracias. El dinero no está creado para nuestro deleite. El dinero es una recompensa de todo el proceso que hay en nuestra vida. Y cuando tú trabajas con amor, con pasión, con deseos, con ánimo, con fuerzas, vas a disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Mucha gente no sabe disfrutar nada, y mucho menos su salario. Siempre piensa que se lo van a robar, siempre piensa que lo va a perder, siempre piensa esto, siempre piensa el otro, pero nunca tiene un concepto correcto. Ahora, paciencia, no te estoy diciendo que paciencia es algo pasivo, sino es algo activo que está esperando algo. Yo tengo paciencia en que Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Yo tengo paciencia de que Dios va a hacer algo grande con nuestras vidas. Yo tengo paciencia y tengo fe de que esta iglesia va a ser bendecida y se va a multiplicar y va a tener a su familia, a sus hijos, a sus padres, y todo lo que Dios quiere derramar sobre esta ciudad. Eso es lo que estamos esperando. Esas son las promesas. Miren, paciente es como, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo, que cuando me enfermo, voy al doctor, llego con el doctor y me dice, ¿qué tiene? Ah, no, pues me duele aquí. ¿Cuánto pesa? Y yo le digo, bueno, ¿se quiere burlar o por qué me pregunta cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Se sigue burlando usted. Te preguntan, dicen, ok, tómese esto y que le vaya bien. Salgo con mi receta y ya me siento mejor. De veras. No sé si a ustedes les pasa. Pero nada más digo, no, ya voy a ir al doctor, como si fuera mágico. ¿Y sabes por qué? Porque un paciente es alguien que espera para sentirse mejor. Y alguien dentro de Cristo, alguien que espera en el Señor, sabe que buenas cosas vienen por delante. Pero los que toman las cosas saben que les va a ir mal. El robo, que tú tomas algo que no te corresponde, tú sabes que aunque ya obtienes ya agarraste lo que querías, te va a ir mal en la vida. Van conmigo hasta aquí. Paciencia es esperar una mejoría. Ahora, a lo mejor alguien pueda decir aquí, ok, oiga pastor, ore por mí para que tenga paciencia. No podemos. No se puede orar por alguien para decir, ay Señor, dale paciencia a este hombre. No se puede. Es algo incorrecto. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Y un fruto del Espíritu es algo que se lleva a la presencia de Dios. Y es algo que es procesado dentro de la presencia de Dios. Tú y yo, en el trabajar, en el tener fe y todo eso, se convierte en una paciencia que va a cambiar tu vida y mi vida. Por eso nadie puede tener paciencia porque alguien oró. Por eso la Biblia dice que todos debemos de tener un dominio propio. ¿Sí? ¿Podrías decir conmigo la palabra dominio propio? Mucha gente impaciente no tiene dominio propio. Y mucha gente impaciente tiene dominio ajeno. Que le dice a sus hijos, cálmate. A su esposa, oye, tú cálmate. Y a todo el mundo anda calmando.
Y cuando la persona que se tiene que calmar es, sí, dile al de junto, no tengas dominio ajeno, ten dominio propio. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta pensar y me encanta saber que Jesús fue paciente. Él no llegó y dijo, no, yo soy el Hijo de Dios, a ver, hagan su lado. No, Él todo el tiempo esperó en el momento de su manifestación. Él todo el tiempo esperó en el momento donde Él iba a hacer la obra que a su Padre le agradara. Y yo ya empiezo a hablar y empiezo ya a entrar en mi tema. Todos nosotros necesitamos entender que un día vamos a entrar a hacer la obra y el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra. Vamos a empezar a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Por eso estamos siendo procesados, por eso necesitamos la paciencia, por eso necesitamos la fe, porque las promesas se adquieren cuando tú y yo entramos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Tu familia necesita a un hombre y a una mujer paciente. Tu familia necesita a una mujer que tenga fe, que tenga paciencia, que crea en el proceso en el que Dios la ha metido, a un hombre que crea en el proceso en el que está, porque Dios tiene un plan increíble en sus vidas. Iglesia, hemos perdido incluso la pasión de marcar a nuestras familias, marcar a nuestras generaciones, de acceder a las promesas. Los papás ya no acceden a las promesas. Los papás se les hace más fácil pagarle una carrera a sus hijos, pensando que esa es la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es espiritual, no es carnal. La promesa de Dios es algo que tú le heredas a tus hijos. No diciendo, ahí te va la paciencia, hijo, no. Sino de que un día nuestros hijos puedan decir, mis padres eran verdaderamente seguidores de Jesús. Yo creo que mi esposa lo ha de haber comentado, pero yo te voy a decir algo. En mi familia, mi papá fue un gran hombre, un hombre de trabajo, un hombre dedicado a su casa, dedicado a nosotros, etcétera, etcétera. Pero nunca fue un hombre espiritual que nos marcara, que nos inspirara, que nos hiciera alcanzar los propósitos que Dios tenía para nuestra vida. No el mundo, porque Él siempre quiso que yo alcanzara cosas en lo terrenal, pero nunca quiso que yo alcanzara cosas en lo espiritual. Y no es de que no haya querido, sino que Él pensó que no eran importantes. Las promesas y la herencia que nosotros accesamos son cosas espirituales. Son terrenos que nos dejan abiertos nuestros padres para poder ingresar. Amados, la herencia que tú le dejes a tus hijos va a ser muy buena. Incluso la Biblia dice que el hombre sabio deja herencia hasta a sus nietos. ¿Sí? Pero la herencia espiritual cambia la vida de la gente. Hace muchos años, cuando yo comencé en el cristianismo, teníamos un programa de radio allá en Jalapa, en la estación cristiana de radio. Y yo me acuerdo que en la radio nos iba muy bien, nos escuchaba mucha gente, pero un día vino Enrique Bremer a Jalapa. Y yo le dije en la estación, yo lo entrevisto, yo lo busco, yo lo entrevisto. Y mejor que yo fui y le hice una entrevista a Enrique Bremer. Y cuando terminó la entrevista, yo le dije a Enrique Bremer, ¿podrías orar por mí? ¿Podrías bendecirme? Y Enrique Bremer me dice, claro. Y cuando estamos sentados, él pone su mano sobre mí. Y cuando pone su mano sobre mí, pasaron unos segundos y quita su mano y me dice, ¿eres casado? Y le digo, sí. Y me dice, ¿y tu esposa te apoya? Y le digo, sí, me apoya. Me dice, tuve una visión y vi que caía un manto sobre ti y sobre tu esposa,
que viene del abuelo de tu esposa. Y el abuelo de mi esposa fue pastor. Él no lo sabía, obviamente, nos acabamos de ver. Y me dice, yo veo que ustedes van a caminar por muchas partes, yo veo que Dios los va a usar, etcétera, etcétera. Y cuando yo regreso con mi esposa, le digo, ¿tú crees que esto me dijo Enrique Bremer? ¿Tú crees que esta palabra me dio? Y yo puedo ver cómo un abuelo, porque se habla del abuelo de mi esposa que fue un gran hombre de Dios, pero sus hijos no quisieron seguir su camino. Ella es la primera nieta y nos cayó a nosotros la bendición ahora de ser pastores. Hubo un día que mi esposa iba con Ruth Oz, con la hermana Ruth Oz, una mujer del norte del país, y también tiene una visión la hermana Ruth Oz y le dice, yo veo que tu abuelo un día te agarró y te bendijo para que tú fueras lo que ahora eres. Y tú te quedas así oyendo estas palabras y dices, entonces es para alguien especial. No, es para todo aquel que quiera acceder a las promesas. Escucha esto. Mi madre fue una mujer de fe. Yo creo que mi madre fue una mujer de fe. Mi madre ya partió con el Señor. Pero yo recuerdo los últimos días de mi madre, donde ella me tomó de las manos, besó mis manos y me dijo, todo lo que tú hagas va a prosperar, hijo. Todo lo que tú hagas va a prosperar. Y ella me dijo, y tú un día vas a servir a Dios. Y aunque ella no lo vio, yo muchas veces sé que estoy donde estoy por la bendición y la fe y la paciencia de mi madre, que me permitieron accesar a las promesas. La pregunta es, ¿por qué es tan necesaria la fe y la paciencia? ¿Por qué es tan necesario este tema que yo lo hable a tu vida, a ti como hombre y a ti como mujer, de saber que tú puedes marcar tu linaje? No en lo natural, no pienses en lo natural solamente. La fe y la paciencia tienen que ver con algo espiritual que tú les dejas a tus hijos. Amados, queremos levantar una generación de hombres y mujeres que peleen en lo espiritual por sus hijos. Hombres y mujeres que abran brecha a sus hijos. Hombres y mujeres que hagan algo trascendente para sus hijos. No en lo natural solamente. Y si les puedes dejar herencia a tus hijos, gloria a Dios. Y qué bueno. Qué bueno, nos gozamos por eso. Pero hay algo más importante que en lo espiritual. Hemos dejado de oír los testimonios donde los padres dicen, yo quiero que mi hijo sea pastor, yo quiero que mi hijo sea misionero, yo quiero que mi hijo sirva a Dios, porque yo sé que ahí va a estar bien mi hijo, yo sé que ahí mi hijo va a marcar su vida, va a determinar el rumbo de su vida, porque las carreras y todo lo demás que es necesario y es bueno, yo soy el primer partidario, yo soy el primer abogado acerca del trabajo. Todos tenemos que trabajar, pero todos de esa misma intensidad necesitamos servir a Dios. Jesús dijo a sus discípulos, rueguen al Señor de la mies para que mande obreros. Y nuestra predicación es esta. En el corazón está, Señor, levanta obreros. En cada iglesia que vayamos, levanta obreros, Señor. Que levante gente, padres que digan, mis hijos son del Señor. Hay una campaña a nivel iglesia que dice, con mis hijos no te metas. ¿Has oído esa campaña acerca de la ideología de género? Defendiendo. Y yo siempre digo, está muy buena esa frase, pero yo la voy a ocupar para esto. El mundo, con mis hijos no te metas, mis hijos van a servir a Dios. No solamente, ahora escucha, bíblicamente la Biblia dice que el primogénito es el del Señor. El primogénito tiene que servir a Dios. De cada familia el primogénito es para Dios y se acabó. Las primicias son para el Señor, se acabó, no hay más tema. Cambia ahí el tema. Bueno, en estos días, como si ya se nos hubiera olvidado, por lo menos uno de nuestra familia tiene que servir a Dios. Yo tengo, a lo mejor me estoy desviando del tema, pero yo tengo un problema con los jóvenes de mi iglesia. Y te lo voy a decir, porque tengo tiempo para decírtelo.
Porque me hicieron correr en las otras iglesias, pero aquí no voy a correr tanto. Voy a abrir mi corazón. ¿Sale? Total, me voy mañana. ¿Sale? Pastor, si digo alguna herejía, tú la corriges, la borras y... Pero yo creo que los jóvenes y las señoritas en este tiempo han sido muy mal formados. Hablo por Jalapa. Han sido muy mal formados. Yo le digo mucho a mi hijo Isaac. Él tiene 12 años y le digo, tú te tienes que casar joven. ¿Es verdad, hijo? Le digo, tú tienes que ser un hombre de trabajo. Tú tienes que ser un hombre que mantenga su casa. Su mamá le dice, no, hijo, no te comportes así porque un día tú vas a mantener tu casa. Tú te tienes que casar joven. Tú tienes que ser un hombre fuerte de trabajo, te tienes que bañar todos los días, tienes que limpiar tus zapatos, tienes que limpiarte los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Mis jóvenes en la ciudad, en mi iglesia, son chamacos cochinos que huelen feo, que tienen 20 y tantos años, viven con sus padres, no se quieren casar y su mamá les dice, no, mijito, no te cases, aquí estás conmigo, yo que te he mantenido, yo que te he cuidado, ves que tu padre no te quiso cuidar, etcétera, etcétera. Y son jóvenes que tenemos en las iglesias que no se quieren casar, tienen 30 y tantos años y no se quieren casar. Estoy hablando a los hombres, porque las señoritas desde los 5 años se quieren casar. Vino mi suegra, me sentí como Job, vino mi suegra. Y me dice, ay no, ya me dijeron mis sobrinos, mis nietos que se quieren casar jóvenes. Yo les digo, no, cásense ya grandes, disfruten y que quien... Y yo me senté con ella y le digo, no, Nay, así dice mi hijo chiquito, no, Nay, no. Le digo, ¿sabe por qué no se pueden casar grandes mis hijos, ni mis sobrinos? Le digo, porque ellos tienen bien en claro su sexualidad. Ellos son hombres. Él sabe que es hombre y todo lo que no sea como hombre lo aborrece mi hijo mayor. ¿Es cierto, hijo? Así cuando ve algo raro y llegó un muchachito ahí al colegio que tiene como que mañas raras. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Por qué hace así? Y luego le digo a mi suegra, no suegra, porque él tiene su sexualidad bien definida. Y él se tiene que casar joven porque si no va a pecar contra Dios. Los padres que quieren que sus hijos se casen grandes de edad, van a pecar solamente contra Dios. Porque cuando un joven tiene definida su sexualidad, la quiere usar. Nuestros hijos se tienen que casar jóvenes y fuertes, pero con una mentalidad de reino. No hay pérdida. Y yo no conozco a nadie, de veras que no conozco a nadie de los que está aquí. O sea que si estoy tirando una pedrada, no fue con intención. Pero defínele bien la sexualidad a tus hijos y que se casen jóvenes, porque tienen que servir a Dios de una manera íntegra. Ellos decidirán, muchos de ellos van a tomar decisiones, pero será diferente. Amados, necesitamos creer que las promesas de Dios son para nuestros hijos que están formados. Uno de mis sobrinos, que es hijo del pastor asistente en la iglesia, ya está grande de edad y habló con nosotros y me dijo, pastor, estaba su papá y le dice, pastor, yo ya sé con quién me voy a casar. Ya Dios me habló, ya sé. Y entonces yo le dije a él, está bien, hijo, nosotros creemos que es una buena señorita, está bien. Le dije, va a pasar esto, vas a terminar tu escuela, te vamos a contratar, te vamos a dar trabajo, vas a empezar a ahorrar para casarte, te vamos a formar, vas a trabajar pegado a nosotros porque tú tienes un llamado al pastorado. Le dije, ¿y vas a servir a Dios? Me dice, sí, tío, y así los vamos a formar. Una vez escuché el consejo de un amigo donde él decía que había gente que llegaba a las iglesias y decía, es que quiero abortar al bebé. Decía, dámelo, yo lo mantengo. Y yo quisiera iniciar una campaña en Jalapa y en todos sus alrededores de las personas que quieren abortar, decirles, ven, dámelo, regálamelo, yo lo mantengo.
porque necesitamos obreros para la mies. Necesitamos gente que el mundo no quiera, pero en el reino sí los queremos. Papá, mamá, hijos, yo les quiero decir algo. Los necesitamos para el reino. Los necesitamos. Si ustedes se sembraran para el reino, si ustedes sirvieran a Dios con todas sus fuerzas, el reino avanzaría de unas cantidades impresionantes. No habría diablo que pudiera parar la iglesia en Tehuacán si sus hijos, solamente si sus hijos de esta iglesia se entregaran a Dios y sirvieran a Dios con pasión. No habría nadie que nos pudiera parar en Jalapa si los hijos de los hermanos de la iglesia sirvieran a Dios. Amados, hay dos partes: la natural, necesaria, pero la espiritual, la que nos hace acceder a las promesas. ¿Van conmigo hasta aquí? ¿Sí? ¿Aún me aman o ya no me aman? ¿Sí, amén? Sí, muchos ya no contestan. Daré por entendido que no. Ok, abre tu Biblia en Mateo 25, ahora sí empiezo a predicar. Mateo 25, verso 1. ¿Habrá alguien que me pueda apoyar en el teclado? Te voy a leer una de las historias en la Biblia más apasionantes que hay. Mateo 25, verso 1. La parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a las que lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La fe y la paciencia. Hay gente, y me quiero referir aquí a la paciencia, que está Charles Spurgeon, Watchman Nee, un montón de hombres de Dios dicen que el aceite es la salvación. Otros dicen que el aceite es la fe. Pero yo aquí, permíteme aportar algo. Yo aquí creo que el aceite es la fe. Porque dice que eran 5 prudentes, 5 insensatas, pero ahí estaban esperando. Las 10 dice que se durmieron, ¿sí? Las 10 estaban dormidas. Pero de repente, escucha esto, iglesia, y yo quiero que quede marcado en tu corazón. Yo pido a Dios que esta predicación marque tu corazón y quede sellado en tu vida. Un día Jesús va a volver. Estamos cercanos a que Jesús vuelva. Ya se escuchan, dice que se oyó una voz que decía, dice, a medianoche se oyó en el verso 6, un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y en otras versiones dicen que los amigos del novio anuncian cuando el novio ya viene. ¿Y sabes qué? Se están levantando voces en la nación.
Se están levantando voces en el mundo diciendo: Iglesia del Señor, pronto va a venir nuestro amado, pronto va a volver Jesús. Pronto, estamos prontos, estamos casi a nada. Se percibe como si ya fuera a empezar los tiempos finales. Se percibe como si algo ya estuviera diciendo: prepárense, prepárense, algo va a pasar ya, algo va a venir. Y yo quisiera hablarte como esa voz que grita: pronto va a venir el amado de nuestras almas, pronto algo va a pasar en nuestras vidas, pronto algo va a suceder. Melqui, Dios los va a bendecir, ustedes van a crecer. Yo el día de ayer, estaba yo orando por un hombre aquí con su familia, y de ahí volteo hacia acá y yo me quedé mirando hacia el auditorio y yo sentía esto: hay una limpieza en tu corazón, como hay una limpieza en este lugar, y Dios ha visto el corazón de ustedes. Dios no se equivocó, Dios tuvo planes perfectos y por eso los puso y los dejó aquí en el centro, para empezar a afectar y empezar a crecer. La visión que tú tienes y la visión que tiene tu papá no pelean. La visión de ustedes se complementa para crecer. Tienes fundamentos, viene la edificación. Van a crecer, Melqui, van a crecer. Escucha esta palabra. Amados, no hay tema más apasionante para los que servimos a Dios que saber que Jesús viene en camino. Pero Jesús, cuando venga, hallará fe en la tierra, hallará personas que tengan paciencia y tengan fe para acceder a la promesa que Dios tiene para nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que Dios está generando esa fe. Cree, amados, hay algo mucho mayor a lo que nosotros vemos en lo natural. Hay algo mucho mayor de lo que está pasando. Mucha gente no esperó. Mucha gente quiso solucionar su vida. ¿Se acuerdan de Abraham? Sí, recordamos a Abraham y Sara. Dios le dijo: te voy a dar una descendencia gigante, Abraham. Pasaron los años y no se cumplía esa promesa. Como a muchos de nosotros viene la promesa de que Dios va a traer a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, y pasan los años y nos desanimamos y no confiamos y no esperamos. Pero Abraham dice que llegó un momento donde dijo: pues yo soy grande de edad y nada ha pasado aquí. Y su esposa le dijo: ¿sabes qué? Allégate a mi sierva y que mi sierva tenga hijos por mí. Se le acabó la paciencia. Ellos tenían fe, pero no tenían paciencia. Sí, Abraham tenía ya 90 años y dicen que Abraham caminaba así, amados, así. Y Sara le dijo: allégate a mi sierva y ten hijos con mi sierva. Y Abraham dijo: ok, vamos. No, no es cierto. Pero de repente encontramos que hasta los más grandes hombres de Dios, en momentos se les acaba la paciencia. Y yo te lo digo como el ser más impaciente sobre la tierra. Y yo sé que tengo que tener paciencia y que debo de tener fe. Pero ese error de Abraham, dio a luz un hijo en la carne por no esperar. Y hasta el día de hoy, escucha esto, hasta el día de hoy, el hijo que tuvo en la carne Abraham pelea contra el hijo en el espíritu Isaac, que fue Ismael e Isaac. Son los dos que pelean hasta el día de hoy en una pelea eterna. Y tú estás peleando con cosas que has dado a la luz en la carne. Cosas que en la carne tú diste a luz y ahora pelean con las cosas en el espíritu. Cosas que tú te has negado a vivir en lo espiritual, ahora están peleando. Y es muy difícil. Pero yo me doy cuenta que todos nosotros tenemos una oportunidad. Todos nosotros tenemos una oportunidad de accesar
a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Iglesia, yo te quiero decir algo. Dios te ha bendecido por el lugar donde te ha puesto. Dios te ha bendecido porque te ha dado el evangelio y la palabra para que cambies tu vida. Pero ahora depende de ti si tú vas a esperar y vas a confiar en Dios. Detén ese proyecto, detén ese negocio que no es guiado por Dios. Detén ese pecado que quieres cometer con esa mujer de tu trabajo. Detente, porque te vas a arrepentir todos los días de tu vida. Yo lo que te quiero decir es de que Dios viene a decirte: detengámonos y esperemos en Él. Amén. Me gustaría orar por ti ahí en tu lugar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Señor Jesús, yo te pido que tú nos llenes de fe y de paciencia, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas, dándonos entendimiento. Señor, provoca algo en nuestras vidas, provoca algo en nosotros para esperar y confiar todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora escucha esto, iglesia. Voy a terminar con un testimonio. Mucha de la iglesia vivimos como seres sufrientes y pensamos que Dios no es justo con nosotros. Pensamos que Dios favorece a unos y a otros no. Pensamos que Dios le responde a unos y a otros no. Pensamos muchas cosas de Dios erradas y somos personas heridas, hirientes, que vivimos de una manera mala. ¿Ok? Pero no es porque Dios haya sido malo, sino porque no hemos tenido estos dos ingredientes en nuestra vida: la fe y la paciencia. Y así termino. Escuché hace mucho tiempo, no sé si conozcan a Joe Rosa, un predicador dominicano, creo es, puertorriqueño. Y es muy chistoso, él es muy vaciado, dice muchos chistes, pero tiene un testimonio muy fuerte. Él cuenta que una vez fue en una iglesia en Estados Unidos, donde en esa iglesia hicieron una escuelita de verano. Y en esa escuelita de verano, cuando estaban ahí en la escuela de verano, esa iglesia tenía camiones e iban a las colonias más pobres de la ciudad y traían a los niños para que tuvieran la clase de escuelita dominical. Y al final del curso de verano, pasaron a los niños a que dieran testimonio. Y entonces está Joe Rosa sentado y junto al pastor de la iglesia, y pasa un niño y dice: bueno, hermanos, pues yo estoy muy contento. Yo quiero dar gracias a Dios porque me divertí mucho en la escuelita de verano, y también quiero dar gracias a Dios porque mi papá es un gran hombre, y quiero dar gracias a Dios porque mi papá es un pastor, y yo quiero dar gracias a Dios porque mi papá es un gran predicador. Y empieza a decir un montón de cosas acerca de su papá. Y el pastor voltea a ver a Joe Rosa y le dice: ese niño es un mentiroso. Y Joe Rosa lo voltea a ver y le dice: ¿por qué? Y le dice: pues porque su papá es el borracho del pueblo. Y dice: ahorita que se baje, vas a ver qué regañiza le voy a dar a este chamaco. Y ya se baja el niño, se sube el pastor y pasa junto a donde está Joe Rosa y le dice: oye, ¿por qué dijiste tantas mentiras? Ahorita te va a regañar el pastor. Y le dice el niño: yo no dije ninguna mentira. Dice: pues no me dicen que es el borracho del pueblo. Me dice: no, dice, aquí en la escuelita dominical me enseñaron a mí a llamar las cosas que no son como si fueran. Y se queda Joe Rosa y dice: y aquí me enseñaron a nombrarlas así antes de que sucedan. Y ya se va el niño y ya se queda Joe Rosa así y dice: wow, lo que le podemos enseñar a un niño. Años después,
10 años después o más, llega Joe Rosa a predicar a una ciudad. Y cuando está predicando, lo invitaron a un aniversario de una iglesia. Y llega un joven con un niño de brazos y le dice: ¿te acuerdas de mí? Y Joe Rosa le dice: no. Y le dice: soy aquel niño, ¿te acuerdas de que una vez me dijiste? Y ya le dice datos más. Le dice: ah, sí. Le dice: ¿qué fue de ti? Y le dice, pues estoy aquí en la iglesia. Dice: vienes al aniversario de la iglesia de mi papá. Mira, es aquel. Él es el pastor que te invitó, mi papá. Y Joe Rosa le dice: a ver, cuéntame más, ¿qué pasó? Y le dice: es que después de esa escuelita dominical, todos los días iba yo al puente donde mi papá estaba tirado. Y yo le decía: papá, tú eres un gran hombre de Dios. Papá, tú eres un predicador de la palabra, papá. Y dice: y muchas veces mi papá agarraba las botellas con las que estaba tomando y me las aventaba y me corría del lugar. Dice: yo iba, dice, en la mañana, a las 6 de la mañana, antes de irme a la escuela, y después de salir de la escuela yo regresaba a volverle a declarar a mi papá. Dice: lo hice por 6 años seguidos. Y un día mi papá, dice que cuenta su papá, dice: mi papá reaccionó y dijo: realmente yo soy todo lo que dice mi hijo. Dice: y ese día mi papá fue a la casa, nos abrazó a todos y nunca más volvió a tomar. Y el día de hoy es un pastor. Iglesia, yo muchas veces he perdido la fe de que la gente pueda cambiar. Yo muchas veces he perdido la capacidad de poder abrazar en fe algo que venga. A mí me impactó este testimonio. Cuando yo empecé a pastorear, yo soy el primer pastor de mi familia. Fue muy difícil para mí. Yo no creía que Dios pudiera usar mi vida. Y yo recuerdo con mucho dolor que un día llevaba yo un año a lo mejor pastoreando. Tocaron la puerta de mi casa y era mi papá. Y me dijo: hijo, por favor, te vengo a pedir algo. Deja de estarme avergonzando. Tú no eres un pastor. La gente se está burlando de ti. Deja de ser pastor. Deja de decir que eres pastor. Yo solamente guardé silencio. Me alejé mucho tiempo de mi papá. A los años mi papá llegó a la iglesia. Y apenas este año, en una reunión donde cayó Dios en la iglesia muy poderosamente, se acercó mi papá y me abrazó y me dijo: hijo, estoy orgulloso del hombre que te has convertido. Pero muchas veces a mí se me fue la fe. Mi papá es un gran hombre, lo amo mucho. Yo le hablé, le dije: papá, voy para Tehuacán, voy a estar allá. Me dijo: que Dios te use, hijo, que Dios te bendiga. Y yo no sé si tú has perdido la fe o la esperanza o la paciencia de que alguien que esté alrededor de ti pueda creer lo que tú crees y las promesas. Yo creo que Dios tiene que tratarnos y procesarnos, pero tú debes de tener fe en lo que Dios quiere hacer, en tu sanidad, en tu familia, en que tus hijos van a estar bien, en que tu familia va a estar bien. Me encanta leer el Salmo donde dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amados, esto es fe.
los que confiamos en el Señor, que somos como un monte que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios está buscando gente de fe en Tehuacán, gente que le crea, gente que quiera avanzar, gente que en medio de la adversidad no se doble, sino que diga: por la fe y la paciencia voy a heredar las promesas que tiene Dios para mi vida. Amén. Iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús. Podríamos darle un aplauso bien fuerte a Dios.